Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata Tisha B'Av desde el punto de vista de la Kabbalah. En términos místicos, la medida del tiempo es como una espiral que se repite una y otra vez, un ciclo que encuentra la misma configuración astrológica con cada vuelta de la Tierra, de la Luna y del Sol. Tisha B'Av o el 9 de Av corresponde en el Galgal Hamazalot o el zodíaco a Leo, que por otra parte es el único signo gobernado por el Sol. Av, que es el nombre del mes, significa padre y está simbolizado por el león, una de las 4 entidades o seres sagradas, junto con el toro, el águila y el hombre, representadas en la Merkabá o la carroza de Ezequiel. Los místicos explican que toda la energía de los mundos superiores fluye a través de estas 4 entidades ramificadas. 3 son de fuego, 3 son de aire, 3 de agua y 3 de tierra. Dado que Leo cae bajo la influencia del Sol, el centro de nuestro sistema solar y fuente de luz infinita, es fácil entender por qué aquellos nacidos bajo el signo de Leo creen que el mundo gira en torno a ellos y entonces necesitan ser el centro de atención. Los cabalistas explican además que Av o Leo es uno de los meses negativos donde la energía del juicio es más intensa. La parte culminante de la energía negativa de Av se manifiesta en Tisha B'Av, el 9º día de Av, que cae dentro de un periodo más amplio de 3 semanas de semiluto que comienza anteriormente el 17 de Tammuz. Este es el día bíblica e históricamente para los judíos más oscuro y sombrío del año. Se suponía que este día, con el sol y la luna en cuarto creciente y a mitad del verano, tendría la energía más luminosa y positiva del año. Sin embargo, hubo un hecho primero que marcó la fecha para siempre y aún no hemos sabido corregir, haciendo que se transformara en un ciclo repetitivo y horrorosamente negativo. Hay una dualidad, una dicotomía de aspectos negativos y positivos de este mes que además se pueden encontrar en la palabra hebrea para león, Aryeh, que lo vamos a ver más adelante en el video. ¿Cuál fue entonces ese hecho primero que determinó todo el ciclo posterior? Los 12 espías enviados por Moisés para observar la tierra de Canaán, descritos en el libro de Números capítulo 13, habían regresado de su misión. Pero solo 2 trajeron un informe positivo, mientras que los demás hablaron en forma despectiva, o sea, lashon hará, sobre la tierra prometida, desconfiando del poder de Dios y desacreditándolo, lo que hizo que los hijos de Israel entraran en pánico y se desesperaran porque no tenían a dónde ir. Pero el lashon hará no fue el verdadero problema, sino que la tragedia, de la cual somos testigos aún hoy, tiene que ver con que el pueblo se dejó persuadir por esas palabras, por esa manipulación, por esa especie de operación psicológica, por esa falta de fe en una autoridad muy superior, y eso causó que la energía de un día que era luminoso se transformara de positiva a negativa. Entre el listado de tragedias y desastres que podemos encontrar siempre en Tisha B'Av, en el día 9 de Av, a lo largo de la historia del pueblo judío, podemos encontrar en primera instancia la destrucción del primer templo que había sido construido por el rey Salomón, también la destrucción del reino de Judea por parte de los babilonios en el año 586 antes de la era cristiana. La destrucción del segundo templo, que había sido construido o reconstruido por Esdra y Nehemia, destruido esta vez por parte de los romanos en el año 70, iniciando el exilio judío de la Tierra Santa. La derrota de la revuelta de Bar Kokhba y destrucción de la ciudad de Betar con el registro del genocidio de más de 100.000 judíos.
el comienzo oficial de la primera cruzada con más de 1.200.000 judíos asesinados. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra, un Tisha B'Av. Los judíos fueron expulsados de Francia, un Tisha B'Av. Los judíos fueron expulsados de España, un Tisha B'Av. Ese mismo día, la aprobación formal y oficial de la solución final por parte del partido nazi, en donde casi el 50% de los judíos de la faz de la tierra fueron capturados y asesinados en ese momento. La deportación masiva de judíos desde el gueto de Varsovia hacia el campo de exterminio Treblinka sucedió un 9 de Av, igual que el atentado a la AMIA, a la Asociación Mutual Israelita Argentina, de Buenos Aires. ¿Sabías que podés elegir pagar mis cursos por clase? Ahora no tenés excusas para zambullirte en la cábala en forma gradual, sencilla, intensiva y completa. Además, si te quedan dudas, siempre podés contactarme. Visítame en mi página de cursos kabalainfluencer.com. Pero hoy en día Tisha B'Av debería enfocarse en nuestros propios errores del pasado para que no vuelvan a repetirse. Lidiar con nuestro propio dolor, profundizar en las malas decisiones que nosotros mismos hemos tomado y que generaron terribles consecuencias para nuestra vida. Ya sabemos que estos son días de duelo y en la medida que no aprendamos, es decir, que no llevemos a cabo una corrección o un tikún, lo seguirá haciendo y se seguirán repitiendo en un interminable ciclo sin fin. Cuando nada cambia, el pasado nos señala exactamente lo que sucederá en el futuro. Y la verdad que hoy aparece todo medio tenebroso, pero no debería ser así. Podemos cambiar las cosas, tenemos el potencial en este día especial Tisha B'Av para cambiar nuestra realidad, salir de la ignorancia y ayudar a todos los demás. Es cierto que se necesita coraje para ver la verdad y ahí está la fuerza y el liderazgo del león. Se necesita poder y tenacidad para poder mantener una buena pelea, sobresalir del rebaño y hacer el esfuerzo de prevenir a las masas ciegas de caer en el abismo proverbial. Y no termina siendo tan importante la parte religiosa, formal, el ayuno de comida, sino más bien el ayuno de falsedades y estupideces que nos alejan de nuestro ser y de la felicidad. Los sabios y cabalistas dicen también que el Mesías, el Redentor, nacerá exactamente un 9 de Av, pero no se trata del Mesías físico, sino del concepto de redención, que implica para cada uno de nosotros renacer de las cenizas como si fuéramos un ave fénix, salir de la oscuridad hacia la luz, cosa que luego es reflejada en Tu B'Av o el 15 de Av una semana después. Es ahí en ese momento cuando Av se transforma, viviendo esta dualidad, esta dicotomía, en un mes constructivo que nos muestra la oportunidad de convertir la luz en oscuridad, siendo considerado uno de los días más felices del año, esto con una semana de diferencia nada más. En Tu B'Av, tanto el sol como la luna están en su plenitud, conectando a Zeir Anpin, la energía masculina del universo representada por el sol, con Malhut, que es la energía femenina del universo representada por la luna. La unión de Zeir Anpin y Malhut el 15 de Av con el Sol y la Luna en plenitud es una de las formas más elevadas de conexión. Es por esta razón que Tu B'Av es considerado el día del amor y un momento perfecto para encontrar a tu alma gemela, de lo cual te dejo un video aquí arriba. Desde el punto de vista gemátrico podemos observar también los aspectos negativos y positivos en la palabra hebrea para león, que es Arie. Arie tiene un valor numérico de 216, te sugiero revisar el Sefer Yetzirah, que es el mismo valor numérico que Geburah, que es la palabra juicio, y a su vez 3 veces Gesed o misericordia, que tiene el valor numérico de 72. Ahí tenemos juntos en Leo
a Gesed y Geburá, haciendo vértice en Tiferet, que es el Sol. Según el Sefer Yetzirah, las letras hebreas son frecuencias espirituales que crearon el universo. Todos estos temas los hemos visto en el curso de Sefer Yetzirah que podés encontrar en mi página web kabbalinfluencer.com. Hemos estudiado en profundidad cada capítulo, cada palabra del Sefer Yetzirah, con meditaciones, con prácticas, con soporte gráfico. Una vez más, los cursos están en mi página web kabbalinfluencer.com, cursos. El Sefer Yetzirah especifica que las diferentes letras hebreas controlan o influyen en la constelación y el planeta del mes. Al conectarnos con estas letras a través de la meditación, podemos atraer energías específicas para fortalecernos e iluminarnos. Las letras para este mes de Av son la Kaf y la Tet. Kaf creó el Sol y gobierna el mes de Av. El Sol representa a Zeir Anpin, el aspecto masculino del universo, y un vínculo con la luz infinita. Mientras que la letra Tet creó la constelación de Leo y tiene, si podés ver la forma de la letra, la forma de un útero. Representa los 9 meses de embarazo condensados en el periodo de 9 días desde el inicio de Av hasta Tisha B'Av o 9 de Av. Av es entonces un mes de dicotomías y contraluces que contiene tanto el día más negativo y oscuro del año, Tisha B'Av, y también el día más feliz y luminoso, Tu B'Av. Y esto tiene paralelos con algunas cualidades que podemos decir que tiene Dios. Por ejemplo, masculino y femenino, Zeir Anpin y Malhut, Dios y su Shejinah, el Sol y la Luna. Al unir las dos energías el día 15 del mes, el Tu B'Av, nos conectamos con el Sol y la Luna en plenitud y pasamos del dolor y la negatividad de los primeros 9 días y Tisha B'Av a un día de felicidad y amor, el 15 de Av o Tu B'Av. Soy Ruth Berkowitz, la profe de Cábala. Este video espero que lo compartas entre tus conocidos y amigos. Déjame tu like, suscríbete si todavía no lo hiciste. También puedes dejarme tus comentarios aquí abajo y nos vemos en el camino. Y aquí te dejo más videos con temas interesantes.